Hola amigos, bienvenidos a Oaxaca Artístico. Hoy me encuentro con una maravillosa mujer que ha sido inspiración de grandes artistas incluso, o de todas las personas indígenas de Oaxaca. Ella es una mujer que nos ha demostrado que el mantener las raíces es importante y se puede hacer siguiendo una línea de música muy diferente. Ella es la maestra María Reina, soprano Mije. Gracias por Bienvenida. esta invitación, Oaxaca Artístico. Para mí es un honor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, por acompañarnos. La verdad es un honor para todos y todos los que lo podemos escuchar. Hace no mucho tiempo se estrenó un disco, su primer disco, junto con Ópera Mije. Me encantaría que nos comentara un poco qué es Ópera Mije. Ópera Míger es un género creado por el maestro Joaquín Garzón y su servidora. Hace algunos años él me comentaba, su frase dice que para ser internacional hay que ser profundamente regional, y en algún momento yo no entendía eso porque él decía, y bueno, ¿de qué trata? ¿No? Explíqueme. Y justo creo que con el tiempo hemos destacado en este medio por lo mismo, porque es una fusión de música clásica, jazz contemporáneo, impresionismo, con las lenguas originarias de México. Digo lenguas originarias de México porque no nada más canto en mi lengua materna, que es el mije, sino en mixteco, náhuatl, maya, entre otros, en zapoteco también. Entonces yo creo que el maestro Joaquín Garzón, que le mando muchos saludos, porque realmente todo este concepto se crea a partir 2014, por supuesto que en algún momento dijimos, qué vamos a hacer? ¿O qué concepto podría darse? Y más cuando se trata de que vengo yo de una comunidad como es Tlahuitoltepec, ¿no? ¿Qué significa para María Reina el hecho de haber encontrado a alguien como el maestro Joaquín Garzón? ¿O qué trajo para su vida de nuevo desde el momento de conocerse, antes de Ópera Mije? Yo creo que cuando tú conoces a una persona muy importante en tu vida, como lo es Joaquín Garzón o como es la familia Garzón, son mis maestros musicales. Digo mis maestros musicales porque no nada más él, sino toda su familia, que son músicos, me han enseñado, una, yo creo que a valorar y tener esta lealtad de que cuando tú creces con alguien, pues también el ser agradecido, ¿sabes? Porque justamente después de estos 10 años que estamos trabajando, igual 10 años de conocernos, pero más trabajando ya ahorita profesionalmente, pues nos hemos conocido más, tanto que es mi maestro, mi mentor, pero también es mi padre, pero también es mi amigo. Entonces tiene mucho que ver que si tú tienes a alguien a tu lado, alguien que te enseñe a ser mejor persona y también quizá como artista, ¿no? A mí también el maestro Joaquín ha sido una persona que me ha inspirado mucho y la verdad me da muchísimo gusto de que pues si no se hubieran encontrado, no se hubiera dado este maravilloso proyecto que la verdad ha enamorado a todos los oaxaqueños, a los mexicanos y a los extranjeros. Pero, ¿qué significa el hecho de empezar a cantar en la lengua que hablan sus padres, en la lengua que habla usted y que nadie cantaba en esa lengua? Bueno, una es una gran responsabilidad. Cantar en una lengua o muchas lenguas es una gran responsabilidad. Porque yo creo que hay jóvenes, los niños que te ven, los niños que cuando tú hablas, cuando tú cantas, de repente ellos están viendo qué es lo que tú estás haciendo. Lo digo porque tengo un sobrino que tiene 4 años y que me ve que de repente yo estoy cantando en Mije y de repente me dice, ¿y cómo lo haces, no? Es muy curioso saber que ellos también les empieza a interesar que pueda cantar en lengua, pero sobre todo los mismos papás que les enseñen a sus hijos a hablar en una lengua, y más creo que nosotros que somos hablantes, pues sí lo hablamos, ¿sabes? O sea, sí estamos hablando con nuestros papás, pero aquí el reto, aquí es también cómo pueden involucrarse otras personas, cómo pueden hablar otra lengua. No es nada fácil, por supuesto que no, y uno tiene que tener paciencia para aprender, y sobre todo más en el canto, ¿no? En el ambiente musical, a veces en este tipo, por ejemplo, yo canto en varias lenguas,
por ejemplo, digo en zapoteco, en mixteco, hay gente detrás que me ayuda. Por ejemplo, ahí está la canción de Tindawiniji, que está en zapoteco, de la maestra Irma Pineda. ¿Cómo lo hicimos? Pues por teléfono, cada rato estar hablando y diciendo, oye, no entiendo, otra vez por favor, también con Nadia López, otra vez por favor, grabando y repitiendo y todo eso, y por supuesto que da risa porque de repente el mije, de repente el mixteco, de repente el maya, se parecen en algún momento, entonces se relacionan, ¿no? Entonces cantar en varias lenguas no es cualquier cosa. Me encanta el proyecto que se armó fuera de Ópera Mije, que fue el hecho de incluir y volverse usted embajadora de las lenguas indígenas en todo México por ahora. Pero, ¿qué fue también para su mamá el hecho de poderla escuchar cantar una canción tan hermosa como Tabú a ella y que ella le pudiera entender sin hablar español? Pues yo creo que para ella, creo que es muy raro, yo creo que ella todavía como que está asimilando, esa es la palabra, asimilando cuando uno canta en su lengua, porque yo a veces le digo en mije, pero hablando la canción Tagún, y de repente ha habido momentos en que yo le estoy cantando, y su sonrisa así como que sí me gusta, pero me da pena porque como que ella es muy tímida, mi madre es muy tímida y aparte es su canción, ¿no? Es su canción y creo que en el momento que la tenga yo en un concierto enfrente, ahí sí no sabría qué hacer, ¿no? No, todavía estoy en ese proceso. ¿Qué haría yo cuando la tenga enfrente y decirle, esta es tu canción, esta canción es para ti? Y creo que en algún momento ya va a llegar que sí va a suceder, ¿no? Pero ella, con que entienda el mije, para mí eso es muy importante. Ay, hasta me... Es muy bonito, creo, el poder compartir algo con alguien tan importante que era difícil de hacer, ¿no? Casi no había música en Mije, menos este tipo de canciones, este estilo. ¿Qué trajo para usted el cantar todo esto? El unirse a otras lenguas y adoptar su lengua para darle a la música de México y del mundo. Yo creo que mucho aprendizaje. Aprendí a valorar que hablar una lengua es muy bonito, pero cuando yo empecé a leer y luego empecé a cantar, estamos hablando hace más de 10 años, ahí dije que qué bonito que yo sea de Tlahuitoltepec, qué bonito que sea Sham, porque es cuando más valoras, cuando sales de tu comunidad. Yo en este momento regreso mucho, me doy mi tiempo para estar con mi familia, pero cuando estás fuera es cuando más, cuando mucha gente ya no habla su lengua y te dice, oye, qué afortunada eres de hablar en mije. Y las otras lenguas creo que me ha abierto las puertas para otras comunidades que antes no me conocían y también, ¿no? El que ellos me digan, oye, te regalo un traje tradicional de mi comunidad, ¿no? Hace tiempo que me acuerdo en este momento, en Chihuahua me regalaron un traje de los rarámuris. Que me digan, esto es para ti, esto es un regalo para ti. Justo también canté en Rarámuri allá, aunque sea un pedacito con el maestro pianista, que es muy famoso, Romeino. Pues en algún momento ensayamos un pedacito de una canción y la gente estaba, wow, o sea, aplaudiendo porque yo canté en su lengua. Eso para mí es algo también que me pone, sí, por supuesto que me pone muy nerviosa, pero también cuando tú ves la respuesta de las personas, no hay nada que te detenga, ni hay nada que te detenga, porque justamente yo creo que de eso se trata, de mostrar de lo que nosotros tenemos en México, en Oaxaca, porque de este disco, de Orgullosa Soy Raíz, pues está el mixteco, zapoteco, mije,
maya, que es de Yucatán, y el náhuatl, pues que es parte de toda la República Mexicana, porque el náhuatl es que más se habla en México, ¿no? Entonces yo creo que aquí también viene el español, en español, ¿no? Canciones tradicionales como La Llorona, como El Feo, pero todos los arreglos son del maestro Joaquín Garzón. Es una... vamos a pasar un poco al disco. La verdad, a mí es un disco que me gustó mucho. El trabajo en general, musical, la cuestión de las lenguas. ¿Qué creatividad hubo en la parte, por ejemplo, de... Escuchamos la canción del Feo, empezar con Mije, pasar por el español y llegar al zapoteco? ¿Por qué incluir el Mije? Bueno, porque tiene su parte peculiar para decirle a los hombres, porque ahí ya se tradujo de una manera muy, ahí sí, yo tuve ahí, es algo muy curioso, porque esto no lo he compartido justamente, en donde una madrina mía estábamos platicando el cómo le dicen feo allá en Tlahuitoltepec, cómo le dicen a los hombres feo. Entonces, hay una palabra que es wengamdish, que es como una yigabshish, también es la otra. Entonces, le estuvimos buscando cómo sería, cómo podría transformarlo ¿cómo se podría decir? Una mujer decirle a un hombre. Así que te voy a cantar una canción chiquitita, pero dice, o sea, si te hablan de mí, si alguien te dice algo de mí o algo podría ser en español porque es un poquito, y es como, o sea, diles que yo estoy bien bonita aunque esté bien fea. Entonces es como la parte en donde empezamos a hacer y pensar cómo se podría hacer la canción en Mije, pero que sea algo que les pueda llegar a las mujeres que entienden la lengua Mije y que se sientan así bien guapas. Bueno, pues sí, no estaré muy bonita, pero así te quiero, ¿no? Entonces como que eso por eso pasó justamente, y faltaba la variante, ¿no? Porque está en zapoteco, está en español, y dije, bueno, yo soy Mije, ¿por qué no? En Mije. Es una canción que creo que se ha vuelto un emblema de todos sus conciertos. Aparte de esta canción tan hermosa que fue traducida también al Mije, y ya nos acostumbramos a escucharla en Mije, que es el Feo, porque aparte pues estábamos solo acostumbrados al zapoteco, ¿no? Que es algo que nos enseñaron porque casi solo lo cantaban también ismeños, ¿no? Que son personas que hablan esta lengua y usted se atrevió a cantarla siendo Mije y aparte en su lengua, ¿no? Pero también hay 3 canciones muy bellas, de hecho creo que son las 3 primeras del disco: Madrecita, La Llorona y Así pasa la vida. Son canciones que también ya forman parte, a los que la seguimos y la hemos escuchado, del pensamiento de la música Mije. La Llorona, una traducción, y Madrecita y Así pasa la vida, canciones originales. ¿Son Mijes estas canciones? Así es. ¿De dónde vienen? Bueno, voy a empezar con La Llorona, que fue traducida por el maestro Palemón Vargas. Madrecita y Jade Natsanaviñash, Así pasa la vida, son 2 canciones de él, pero en Madrecita se hizo coautoría con el maestro Joaquín Garzón. ¿Por qué? Porque en algún momento creo que lo que se necesitaba aquí en esta canción es vestirlo de alguna manera, hacerle algunos arreglos un poquito más para teatro y todo. Entonces, cuando nace, pues fue en 2012, justamente de lo que estábamos hablando para mi madre, pero hay algo que pasó en ese tiempo, estamos hablando, que me pidieron que yo cantara en un concierto aquí en el Teatro Juárez de Oaxaca. Yo tenía una canción nada más que es Madrecita. Me acuerdo que tenía uno en italiano que apenas lo estábamos montando, apenas estaba ensayando en mis clases de canto.
Y así pasa la vida, me lo manda también mi abuelo Palemón, porque no tenía en ese entonces un repertorio tal cual. Estas tres canciones, Madrecita, La Llorona y Así pasa la vida, pues ya llevan un tiempo conmigo, ya es parte de mi repertorio y son canciones que ya no pueden faltar en uno de mis conciertos, porque resulta que hay mucha gente que quizá no entiende de lo que dice y habla la canción o simplemente pues, está en mije, está en una lengua y me piden que cante Taogong, Así pasa la vida, porque la gente lo ha escuchado todo en este tiempo, todo en estos años, pues es parte ya, es parte de María Reina estas canciones. Entonces, para mí es un honor poder interpretarlos del maestro Palemón Vargas y coautoría con el maestro Joaquín Dorso. Hay otra canción muy peculiar dentro del disco que se llama Tlahuitoltepecanos, que no, en lo personal no la había escuchado. Y muchos yo creo que tampoco la habíamos escuchado. ¿Qué nos puede platicar sobre esa canción? Bueno, esa canción es del maestro Mauro Delgado y sí, eres una de las primeras personas que pregunta por esa canción. Esa canción tiene una historia, cuenta una historia del cómo los mijes, no nada más los tlahuitoltepec, porque ahí dice tlahuitoltepecanos, pero no nada más es de los mijes, no nada más es de Tlahuitoltepec, sino parte de los mijes que hace muchos años hay un pueblo que se llama Zacatepec Mije, en donde iban a vender los señores, a vender chivos, a vender aguacates, a vender papas, a vender muchas cosas que que tenían en su rancho. Entonces, cuando me cuenta el señor, el compositor, es porque realmente dice la canción que día a día trabajan, pero no ven el resultado, no ven el dinero, porque había mucha gente que abusaba de estos señores, porque les pedía muy barato todo lo que ellos vendían. Entonces cuenta un poco la historia de cómo los que tenían más les pedía menos a los que sí lo necesitaban, ¿no? Entonces habla un poco de eso. Y aparte hay otra canción muy profunda que se llama Ganas de Vivir. ¿Nos puede platicar en qué lengua está y de qué trata y cómo llegó a usted? Fue una de creo que la segunda lengua, o por decirlo así, cantar en maya. Eso sí puedo decirlo que fue una de las más difíciles, porque me pasé todas las tardes hablando con el maestro Felipe de la Cruz, que le mando muchos saludos. En algún momento, cuando me llega la canción, porque yo nada más cantaba en mi en ese entonces, y me llega Yayan Kustal, que es Ganas de Vivir, y decía, bueno, ¿y cómo se habla, cómo se canta? Y luego todo era muy, creo que le llaman glotal, ajá, lo puedo decir en mije, por eso siempre digo, porque todo es como mucho más de garganta, y yo decía, no voy a poder, es mucho. Entonces yo lo repetía y no me salía, entonces me tardé mucho con esa canción porque yo creo que no podía coincidir con mi lengua, que es el mije. Entonces sí me tardé, yo creo que como un mes con esa canción, y más todavía la memoria, que me cuesta mucho trabajo aprenderme las cosas, aprenderme las cosas. Entonces te imaginas en otra lengua, no, pues bueno, ya verás cómo le sufrí. Y esa canción es muy linda. La verdad es que también habla de nuestro México, habla de cómo nosotros vivimos en nuestro México. Creo que tiene muchos mensajes, pero cada una de las canciones tiene historia, tiene vida y tiene mucho que contar, y por eso hay muchos que colaboran en este disco. Yo en todo lo que digo es que esto es un tequio, esto es un compartir, que me regalaron muchas personas su tiempo, su espacio, de repente aportaron con algo, y detrás de este disco hay mucha gente que colaboró y eso lo tengo que agradecer siempre.
Hay una persona que hace mucha presencia en el disco, no por el número de canciones, ya que estamos desglosando un poco lo de las canciones del disco, sino porque incluso una de sus canciones le dio nombre al disco. ¿Qué me puede decir del maestro Alberto Escobar para usted y para este disco? Así como dice su poema Orgullosa soy raíz, dice que soy modesta y chiquitita. Él me describió así y pues donde quiera que esté y me esté escuchando, yo creo que pues tuve el honor de compartir muchos años con él, tuve el honor de leer varios de sus poemas, pero yo creo que más cuando me hizo este poema que es Orgullosa soy raíz, porque él no se esperaba que el disco se iba a llamar así, y nosotros lo invitamos en el primer concierto que fue en la Ciudad de México en el Teatro Esperanza Iris, que en algún momento yo creo que él dijo que sí, pero ya no se pudo. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles que yo puedo compartir porque eran sentimientos encontrados, eran sentimientos de que estaba feliz porque salía mi disco, pero también estaba triste porque se acababa de ir en la madrugada una persona muy especial que desde que me conoce o desde que me conoció nos ha apoyado porque también pues es parte y es amigo de Joaquín Garzón, mi director musical, y creo que a nosotros sí nos dolió mucho que no estuviera ya presentando el disco o que lo viera ya en físico, porque sí supo que ya estaba, pero ya no alcanzó a verlo. Pero yo creo que lo que puedo decir es que tuvimos el honor de compartir con él y su canción, como dice, pues coincidimos en esta vida, que también está traducido en mí. Qué bonito. Y me estaba hablando de un tequio en este disco. ¿Cómo fue el crear un disco alrededor de un momento tan importante en su carrera que era escalando poco a poco, el ir dándose a conocer con las lenguas? Me imagino que no fue nada fácil el hacer un disco. No, ¿Qué se encontró y cómo fue resolviendo todo esto? pues mira, yo creo que tengo que hablar también por las personas que han estado, porque detrás de María Reina hay muchas personas. Está Joaquín Garzón con los arreglos, Gabriela Bendaño y también de los vestuarios. Creo que es algo muy importante mencionar. Colectivo AOTS, que es un grupo de mujeres que me han apoyado, no nada más de mujeres, también hay hombres, pero son de Tlahuitoltepec y me han apoyado en hacer mis trajes regionales, mis trajes que, sí, del colectivo AOTS. Justamente estos blusas, Nushui, son de ellos. Entonces, para mí mencionarlos porque creo que es de una manera muy bonita agradecer porque se dan su tiempo de decir cuándo vas a ocupar trajes, cuándo van a ser tus conciertos y todo eso. Entonces, cada concierto yo he portado traje de colectivo AOTS. También hubo una colaboración con Takasami. Takasami es una casa de diseños, o la diseñadora María Rosario Mendoza. Pues en algún momento nos encontramos en un concierto a beneficio y me dijo, yo quiero hacerte un regalo. Y justamente Colectivo AOTS y Takasami, la diseñadora María Rosario Mendoza, hicieron una función muy bonita que viene en este disco. Un traje que se hizo así, entre ellos dos. Y pues para mí creo que personas que llegan así es porque vienen a hacer algo bueno en tu vida. Y hay muchas personas que de repente no aparecen, no tienen nombres en este disco,
como quienes te ayudan, quienes te cambian, quienes te visten, quienes de repente están ahí de aquí para allá para que todo salga bien. A esas personas son muchos y que yo les agradezco de corazón que hayan colaborado con Orgullosa Soy Raíz. Muchísimas gracias por platicar con nosotros de su disco. Me gustaría cerrar un poco, ya empezar a cerrar, que nos platique cómo ha sido su transitar como artista de hace un año que sucedió una catarsis total a el día de hoy como artista oaxaqueña vista por los oaxaqueños. Me siento en casa. Eso es como algo que después de un año ahorita que vine a la Guelaguetza, que estuve con Mujeres que Encantan, la presentación del disco, también compartir por una causa, ¿no? También estar con estos niños de talleres infantiles en Atzompa. Creo que ha cambiado muchas cosas. Estar en revista, como es la revista Quién, en 31 Mujeres que Amamos Quién, estar en la revista Forbes, son cosas que yo no me esperaba y que en algún momento yo siempre digo que tú pides y te lo dan, ¿no? Pero también saber pedir y también saber dar, ¿no? Todo lo que te han dado. Pero, ¿qué más puedo yo compartir? Que todo lo que viene con el disco, van a haber giras en la República Mexicana y el próximo año que viene pues estaremos presentando Orgullosa Soy Raíz. Entonces creo que hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar y hay mucho que decir. Ahora, yo creo que hace unas semanas yo dije que cuando tú sabes de dónde vienes, quién eres, sabes a dónde vas. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos, por darnos estos consejos, estas palabras. Me gustaría, algo que les hemos preguntado a casi todos nuestros invitados, es, ¿qué le diría usted a María Reina que estaba así, agarrando sus maletitas y diciendo, me voy a Guadalajara? ¿Qué le diría usted, siendo la que es hoy, a esa María Reina? que gracias, porque hoy y en este momento no se arrepiente de haber caminado estos más de 10 años y por tantas cosas que ha pasado María Reina, aquí sigue y aquí va a seguir. Y con la experiencia que tiene ahora, perdón, ya hasta se me hizo un nudo en la garganta, ¿qué le diría a su madre antes de irse de Guadalajara? A Guadalajara, perdón. Que me hubiera encantado un abrazo. Que me hubiera encantado un abrazo, que después de muchos años puedo decir que sí, me ha dado un abrazo. Pero en ese momento no me lo dio, pero ahora agradezco porque me hizo fuerte, me hizo dar lo mejor de mí, porque yo dije que no iba a regresar hasta ser alguien en esta vida y ser una mujer independiente. Eso le diría. Gracias, Oaxaca Artístico. Muchas gracias, maestra. Nos gustaría, no sé, si nos pueda cantar alguna parte de su canción preferida del disco o la que usted decida. Snaggedenda meskarin moja nabiada Kami biki mahukyautan ng nabiada Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Dios cuida. Muchas gracias. De parte del equipo, bueno, nuestra camarógrafa es, aparte de muy buena
en todo, la producción, perdón, yo ya ni puedo hablar, me emocioné demasiado. Tenemos esto para usted. ¡Ay, qué bonito! Yo le quiero agradecer porque este dibujo me llegó hace unos meses a mi querida Adela Olivera, ok, ya te estoy poniendo otro nombre. Adela Olivera, muchas gracias porque para mí esto es muy importante, porque es un regalo maravilloso y porque sé que eres una niña muy talentosa. Muchas gracias por esta imagen, para mí significa mucho. Gracias, Oaxaca Artístico. Gracias a usted. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos. Ahora sí, no jugamos con el artista, pero creo que llegó al corazón de todos nosotros y nos hizo sentir algo muy diferente a lo que hemos sentido en cualquier entrevista. Gracias, maestra. Gracias, Adela. Gracias a todos los que nos están viendo y todos los que comparten nuestro trabajo. Nos vemos en nuestra próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias.